constituidos en la tercera sala de audiencia del Palacio de Justicia de San Pedro Garza García Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de queja dentro de la carpeta judicial número 3740 diagonal 2019. Audiencia que será presidida por el licenciado José Luis Pesina Alcalá, juez de control y de juicio penal del Estado, en el entendido que la presente audiencia inicia con anterioridad, debe encontrarse las partes presentes. Muy bien. ¿Quién representa a la Fiscalía? Sí, gracias. Buenas tardes, licenciado Raimundo Daniel Martínez Guerrero, agente del Ministerio Público Investigador. Le informo que me encuentro acompañado de una homóloga, así como el asesor jurídico y la parte denunciante entre los presentes hechos, quienes se identificarán a continuación. Muy buenas tardes, su señoría. Comparece licenciada Gwendolyn Ledesma Castañeda, agente del Ministerio Público, con forma de notificación ya debidamente registrada. Buenas tardes, licenciado Humberto Aguillón Ordóñez, asesor jurídico de la víctima. Ahorita traigo mi cédula profesional para mejor identificación. Buenas tardes, soy César Franco, soy el apoderado de Inmobiliaria Tortorella. César Franco, representante de quién, ¿no? De Inmobiliaria Tortorella. Muy bien. Muy buenas tardes, su señoría Julio César Martínez Garza, en mi calidad de defensor particular del señor Raimundo Ramírez Pompa, quien se encuentra presente a mi diestra e izquierda, y me acompaña igualmente otro colega abogado, también defensor, ambos que se identificarán de propia voz, su señoría. Gracias, ¿qué tal, señoría? Buenas tardes, mi nombre es Manuel Arnaud Gil, soy defensor particular del señor Raimundo Ramírez. Buenas tardes, pues, mi nombre es Raimundo Ramírez Pompa. Muy bien. ¿Son todas las partes involucradas? Por lo pronto, sí, su señoría, hago referencia a que se encuentra otra persona investigada también, el señor Raimundo Ramírez García, que está aquí en la parte de atrás. ¿Quién pide la audiencia? Nosotros, los defensores de Raimundo Ramírez Pompa. ¿El objetivo? Generar control judicial sobre actos ilícitos que consideramos desplegados por la Fiscalía aquí presente, así como también omisiones que trascienden a derechos fundamentales. Concretamente sobre una anotación marginal, su señoría, que se ordenó de manera unilateral por la Fiscalía. Bueno, estoy entendiendo que la Fiscalía lleva a cabo una investigación de... Así es. Sí. Ya está, me imagino, la querella presentada aquí en este caso por la inmobiliaria representada por el licenciado César y el asesor jurídico Humberto Aguillón. Así es. ¿Es lo que entiendo? Sí. Y en esta investigación he señalado los señores Raimundo Ramírez como partes imputadas. Así entiendo, ya ustedes que fueron sabedores, reclama ustedes ya tienen carácter reconocido como abogado. Afirmativo, Señor Ramírez. Y usted entonces como abogado, bueno, ustedes ambos, licenciado Manuel y licenciado Julio César, como abogados hacen la petición para esta audiencia, ¿entiendo? Así es. Correcto. ¿Cuál es el planteamiento concreto? Gracias, señoría. Bueno, principalmente el motivo de la audiencia es controlar actos de la Fiscalía, específicamente uno de ellos es la anotación marginal sobre un inmueble, que más adelante señalaré la precisión del mismo, así como el continuar con una investigación, no obstante de que estamos en presencia de una falta de legitimación por parte de quien se dice querellante, así como la extemporaneidad de la querella misma, y en base a ello es el motivo toral de la audiencia. Pero antes de ello me gustaría compartir a este tribunal cuáles son las disposiciones normativas que creemos que se funda esta petición, y básicamente encuentra respaldo normativo en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 16 en sus párrafos 1 y 14, y el artículo 17 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas estas disposiciones normativas otorgan a nuestro representado el derecho de poder impugnar ante la autoridad judicial, como el día de hoy, todas y cada una de las actuaciones del Ministerio Público que en sus funciones de investigación realizan. Y además hay precedentes importantes de carácter obligatorio, incluso emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunado también a un criterio del Tribunal Colegiado en materia penal y un criterio muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno. Y este precedente es la acción de inconstitucionalidad número 10 del año 2014. Básicamente todos estos precedentes versan, entre otras cosas, sobre el control judicial durante la investigación.
En ese sentido, los criterios estos que les acabo de señalar, muy rápidamente cito sus rubros. El primero de ellos, el de la primera sala, que es una jurisprudencia, señala sistema penal acusatorio, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258. Asimismo, diversa jurisprudencia también de la primera sala, básicamente señala el mismo inicio en el rubro, en cuanto a que en la etapa de investigación procede el control judicial. Asimismo, el criterio de acceso a la justicia, este criterio se encuentra en la tesis con número de registro 2020-111, que básicamente señala que el acceso a la justicia es un derecho fundamental previsto en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal, y 8, numeral 1 de la Convención Americana, que ya le acabo de hacer de su conocimiento. Y aquí también me gustaría hacer énfasis en el artículo de la Constitución, en donde se le faculta a usted, en general a los jueces de control, a poder, controlar actos de la Fiscalía, que es el artículo 16 en el párrafo 14 que le mencioné hace unos momentos, en donde señala que los poderes judiciales pueden contar con jueces de control quienes podrán controlar las actuaciones de la Fiscalía. Entonces, con base en todo este sistema jurídico nacional e internacional, creemos que es factible el desarrollo de esta audiencia para poder llevarla a cabo. No sin antes mencionarle también que ya es criterio de este tribunal que en un asunto de la misma naturaleza como lo es esta, ya hemos llevado a cabo actuaciones de control judicial respecto a actos exactamente iguales que consisten en un hecho notorio para este tribunal. Básicamente le cito los precedentes en la carpeta judicial 6.740 del 2019, así como en la carpeta judicial 6.739 del 2019. Estas dos carpetas judiciales son en las que ya se ha generado control judicial respecto de actos de la misma naturaleza. Y la carpeta judicial también, la 5.985 del 2019. Estas dos carpetas adicionales a la del día de hoy, su señoría, también son carpetas que se siguen o que fueron generadas con motivo del control judicial en favor de nuestro representado. Entonces encuentran íntima relación. Y con esos antecedentes, le insisto, creemos que es suficiente para poder generar este control judicial. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son los antecedentes de la carpeta de investigación que fundan esta petición? En el mes de enero de este año, una persona que dice ser representante legal de una persona moral denominada Inmobiliaria Tortorella, Sociedad Anónima de Capital Variable, el señor César Rolando Franco Espinosa, presenta una querella en la que dice que existe un inmueble, que es el lote de terreno número 1, que se ubica en antiguo camino a la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Un inmueble que tiene una superficie de 8.218 metros cuadrados, con distintos datos de inscripción. En esa querella, quien se dice apoderado legal de la empresa refiere que ese inmueble le pertenece a su representada. No obstante, que señaló que en abril del 2018 señaló que se constituyó el registro público de la propiedad del comercio, en donde pidió un certificado de libertad de gravámenes, y dice que en ese momento fue cuando se dio cuenta que el inmueble supuestamente que le seguía siendo propietario de su representada aparecía ahora a nombre de OPIFEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, que dicho sea de paso, esta persona moral, nuestro representado, es administrador de la misma. Entonces, al establecer que se había cambiado la propiedad de ese inmueble, solicitó ahí mismo al registro público copias de la escritura, de esa escritura de la compraventa que generó que el inmueble referido al día de hoy está en propiedad de la persona moral que le acabo de referir, de OPIFEX.
Y esa escritura aparece con toda claridad que el 26 de diciembre del 2017, un apoderado de Inmobiliaria Tortorella vendió a Opifex el citado inmueble y se generó una escritura la cual fue inscrita con posterioridad. Lo que alega el querellante es que esa persona, ese apoderado que realizó la compraventa con Opifex, dice que ese poder ya había sido revocado. Y en base a ello, en su escrito de querella, alega un supuesto fraude por cosa ajena. Con esos datos de prueba, la Fiscalía, de forma unilateral, señoría, sin que se lo hubiesen solicitado, ordena una anotación marginal sobre el inmueble referido. Y esta anotación marginal la ordena el día 7 de marzo del 2019. Y he recibido en el Instituto Registral y Catastral en el Estado en 14 de marzo de este año. Anotación marginal, la cual fue materializada por el Registro Público de la Propiedad y quedó una inscripción, la inscripción 47, volumen 66, libro 2, sección Resoluciones y Convenios Diversos, Unidad Santa Catarina, en fecha 15 de marzo del 2019. En esa anotación marginal se estableció que es con la finalidad de que la propiedad a que le hice alusión no fuera vendida, no fuera transmitida a persona alguna, y esto en virtud de que se estaban realizando actos de investigación. No obstante, esta anotación marginal, que en unos momentos más combatiremos los motivos de derecho por los cuales consideramos que es contraria a la Constitución y contraria al sistema jurídico nacional. Además de ello, la Fiscalía deja de lado que no existe y no hay legitimación por parte de quien se dice querellante. ¿Por qué? Y lo atenderé más adelante. Porque hay criterios de carácter obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dice que una persona, en todo caso, quien se pudiese ver afectado por la venta de cosa ajena, sería el último comprador. Ahora, le voy a contar el objetivo de la audiencia. Si el objetivo de la audiencia es quejas por actos de la investigación, ya la investigación está iniciada. Sí. Si usted considera que la Fiscalía pues tendría que resolver de determinada forma, ya lo veremos vamos a ir... Sí, te estoy nada más dando los antecedentes y con esos antecedentes básicamente culmino para que ahora... Para centrar el objetivo de la audiencia. Con esos antecedentes que ya usted conoce, se centra el objetivo de la audiencia, que a continuación el abogado Julio César Martínez le expondrá la necesidad del control judicial, por los cuales tanto la anotación como los temas de la legitimación, pues es que se están violando a las disposiciones normativas. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Gracias, su señoría. Buenos días. Inicio la exposición ampliando los argumentos que ya mi antecesor defensor le expuso, su señoría. Y ellos son en el sentido de que uno de los principios animadores que precisamente robustece no solamente este sistema de justicia penal, sino el anterior, es el de estricta legalidad. El principio de estricta legalidad, como debe ser por usted conocido y también por la Fiscalía, implica que todo acto de autoridad debe de ceñirse de manera expresa y material a normativa aplicable y a supuestos de valoración objetiva de los datos de información. Concretamente, su señoría, y para robustecer la competencia que tiene esta autoridad para desahogar esta audiencia, además de los dispositivos legales que citó el licenciado Arnaud, le hago referencia que este principio de estricta legalidad, del cual subyacen el de seguridad jurídica, el de certeza, el de legalidad, el de mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, se encuentran no solamente regulados por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República, sino también por diversos instrumentos internacionales, su señoría,
como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 7º, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5 y 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 6, 9 y 14, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículos 5, 6 y 7, pero también por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sus señorías, sus artículos 2, 4, 12 y 16. Todos los cuales reconocen de manera expresa que deben de seguirse las reglas del debido proceso para que cualquier persona en cualquier procedimiento que se instaure en su contra y máximo en materia criminal que impera de manera estricta la legalidad, deban de darse las disposiciones previstas en el artículo 14 y 16 en el sentido de mandamiento escrito, debidamente fundado, motivado y apoyado en valoración objetiva de datos de información. Al respecto, su señoría, ya le refirió mi compañero, el maestro Manuel Arnaud, cuáles son los antecedentes que imperan en la carpeta de investigación que hoy nos trae ante su presencia. Y lo resumo que, en síntesis, uno de los aspectos que es en el que yo me centraré y los posteriores continuará el maestro Arnaud, es que la Fiscalía, de manera unilateral, sin existir mandamiento escrito, careciendo de facultades competenciales, mandató de manera unilateral, sin que tan siquiera le hubiese sido solicitado por parte legítima, un acto de investigación desformalizada, para lo cual, conforme a los precedentes jurisprudenciales que ha citado mi predecesor, requieren de manera estricta y necesaria de control judicial. En ese sentido, su señoría, esta anotación marginal que realizó la Fiscalía en el bien inmueble que ya le relató mi antecesor, lo realizó mediante el oficio número 155 del 2019, en donde ordenó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio realizar una anotación marginal en un bien inmueble adquirido de manera legal y lícita por la empresa Opifex S.A.R.C.B. y que se identificó o se identifica con los datos de inscripción 598, volumen 158, libro 24, sección Propiedad, Unidad Santa Catarina, de fecha 18 de abril del 2018. Y porque esta defensa sostiene que esa anotación marginal no solamente deviene ilegal, su señoría, sino hasta ilícita por brincarse principios normativos constitucionales expresas. Primero, no existe dispositivo legal alguno, su señoría, en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permita a la Fiscalía imponer unilateralmente una anotación marginal a bienes inmuebles propiedad de los investigados, ello sin que medie previamente control judicial. Sobre este punto, su señoría, es conveniente recordarle que existen ya, y se lo citó el maestro Manuel Arnaud, ya precedentes sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos tribunales colegiados de circuito, pero incluso por el propio Poder Judicial del Estado dentro de los autos de la carpeta judicial 6739 del 2019, en donde un homólogo de su señoría, el juez Miguel Hugo Vázquez Hernández, a las 9 horas del 12 de julio del 2019, declaró ilegal el proceder de la Fiscalía en cuanto a imponer en diversa carpeta de investigación, también seguida por la Procuraduría en contra de nuestro defendido, anotaciones marginales. Y si bien es cierto, el honorable juez Vázquez Hernández hizo referencia a que la Fiscalía tendría facultades de hacerlo, de hacer la solicitud ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial, en base al principio de contradicción, objetividad y lealtad, resolviera lo conducente ante esa petición. Esta situación, su señoría, debo de destacársela, puesto que no existe ordinal alguno en el Código Nacional de Procedimientos Penales que faculte expresamente a la institución del Ministerio Público a imponer un acto de investigación con la denominación de anotación marginal. Sabemos a estas alturas que una anotación marginal, por precedentes que ha sentado el máximo Tribunal Constitucional mexicano, es una figura procesal que se asemeja a un embargo, y que precisamente el máximo Tribunal Constitucional ha referido que necesariamente se requiere del control judicial para autorizar o no esa técnica de investigación. Su señoría, si contra todo derecho la Fiscalía hace referencia de que su actuar sí se encuentra fundamentado en norma expresa, en los artículos 8 y 21 de la Constitución Federal y 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
dispositivos que se advierten expresamente del oficio del que yo le hice referencia, donde mandató la anotación marginal, debo referirle que de ninguno de dichos dispositivos usted advertirá, conforme al principio de estricta legalidad, que se faculta al Ministerio Público a realizar un acto de molestia en derechos fundamentales como el que le he relatado. En atención a lo anterior, su señoría, al no contarse con dispositivo legal que efectivamente faculte al Ministerio Público para actuar de esa manera, resulta a todas luces contrario a derecho y hasta ilegal el proceder de la Fiscalía, que por ese solo hecho impondría la inmediata determinación de este tribunal de que se anule de manera inmediata esa anotación marginal. Un segundo punto, su señoría, que deseo llamarle su atención, además de la falta de fundamento legal que autorice a la Fiscalía a actuar de esa manera. Y ello lo es en el sentido de que no existe dentro de los autos de la carpeta de investigación un mandamiento escrito, debidamente fundado y motivado, que hubiese precedido a ese oficio donde se ordenó por parte del fiscal la anotación marginal. Lo anterior, su señoría, ahonda en la ilegalidad del acto impugnado y viene a todas luces a demostrar la ilegal actuación del Ministerio Público, contrariando normas expresas que lo obligan a actuar de manera estricta conforme a los lineamientos que lo faculta la legislación aplicable. En tal sentido, ahondo en referirle, su señoría, que ese oficio donde mandató el fiscal la anotación marginal ni siquiera fue precedido por parte legítima en el procedimiento que hubiese motivado a la Fiscalía a haber impuesto esa técnica de investigación. Y por si fuera poco, su señoría, al no existir ese mandamiento escrito, pues carece de la debida fundamentación y motivación que conforme al artículo 14 y 16 debe imperar en todo acto de autoridad. Su señoría, no debe de resultar óbice para este tribunal para declarar procedente este argumento el hecho de que probablemente la Fiscalía le diga que el mandamiento escrito lo constituye su oficio donde mandató la anotación marginal, ya que sabemos a estas alturas que el oficio no es más que la ejecución del mandamiento escrito que debió haberle precedido en donde ordenara precisamente, en todo caso y si tuviese competencia para ello, ese acto de investigación, el cual la defensa estima no existe ni el fundamento, ni tampoco existe el mandamiento escrito. Por último, su señoría, en torno a la ilegalidad de la anotación marginal. Al no existir fundamento legal alguno que faculta a la Fiscalía a actuar imponiendo anotaciones marginales, al carecerse en la carpeta de investigación de perdido de lo que tenemos copia y que nos facilitó la propia Fiscalía, mandamiento escrito que hubiese precedido ese oficio, evidentemente al carecerse de ese mandamiento escrito, se desconoce cuáles fueron las motivaciones apoyados en datos de información objetiva que le hubiesen permitido a la Fiscalía haber ordenado precisamente esa técnica de investigación que, insistimos, no está facultada para ella. De lo anterior, su señoría, es por lo que se rompe el principio de estricta legalidad y sobre todo el de seguridad jurídica, al no saberse específicamente qué fue lo que motivó a la Fiscalía o qué fue lo que lo orilló a imponer esa anotación marginal, ya que si no hay petición expresa de parte legítima, hay deficiencia, o mejor dicho, hay carencia de fundamento legal que lo faculte a actuar de esa manera. No existe mandamiento escrito que hubiese precedido el oficio de anotación marginal, por ende se desconoce cuáles fueron los elementos objetivos que tomó en cuenta la Fiscalía para ello. Estos argumentos, su señoría, estos tres elementos torales sirven de vértice a esta defensa para sostener, apoyado en los criterios jurisprudenciales que ya se han citado y los precedentes que ha referido el maestro Manuel Arnaud, que ha emitido el Poder Judicial del Estado, entre otros tantos que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, para sostener no solamente la ilegalidad, sino hasta incluso la ilicitud en cuanto al proceder de parte del fiscal en haber ordenado una anotación marginal careciendo de facultades expresas para ello, lo cual implicaría sin lugar a dudas la determinación de parte de este tribunal, como se solicita en este momento de parte de su servidor, de declarar la nulidad inmediata de esa anotación marginal, ordenándosele e imponiéndosele al fiscal remita oficio de manera inmediata al registro público para que cancele la misma, sin que este tribunal pase por alto de que el propio juzgador deberá emitir precisamente también el oficio respectivo al registro público con firma autógrafa por parte de su señoría, ordenando que con motivo de esta audiencia cese ese acto de molestia a derechos fundamentales y se anule cualquier anotación marginal que hubiese mandatado el fiscal aquí presente.
Es cuanto, su señoría. Cedo el uso de la palabra al maestro Manuel Arnau. Su venia, señor juez, básicamente, adicionalmente a estos argumentos, la Fiscalía, en el oficio que ya fue referido, en el supuesto sin conceder, como ya se refirió, de que ese fuera su mandamiento para poder acceder a la anotación marginal, ¿sabe cuál es la motivación que utilizan? Se realiza una anotación marginal, da los datos del inmueble y la motivación es lo anterior en virtud de ser necesaria dicha anotación marginal. Sorprende que una actuación de investigación, su motivación sea nada más porque sí, nada más porque es necesaria, sin nada más. La fundamentación que utiliza, artículo 8 y 21 de la Constitución, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ninguno de esos numerales, ninguno le brinda facultad para hacer una anotación marginal. Y no quiero pasar de largo el hecho de que en ocasiones anteriores la Fiscalía ha pretendido determinar que una anotación marginal está autorizada mediante el artículo 131 del Código Nacional, y me anticipo, es muy probable que dé esa respuesta. Dice que conforme al artículo 131 del Código Nacional, la fracción cuarta, que como obligaciones del Ministerio Público, la aplicación y ejecución de medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios. Esa ha sido la tónica de la Fiscalía. Pues, señoría, la doctrina e incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha coincidido en lo que es un indicio. ¿Sí? Un indicio es un término genérico que para referirse a huellas, vestigios o señales que han sido localizados, descubiertos o aportados que permiten conocer o inferir la existencia de elementos probatorios. Un inmueble no es un indicio, ¿sí? Pero independientemente de ello, el artículo 131 no permite la anotación marginal. Ahora, quiero separar dos aspectos. Uno, el hecho de que la anotación marginal no fue acertada, y el otro aspecto es que si se pretendiera realizar un acto de esa naturaleza, es necesario el control judicial. Me voy a centrar en el primero de ellos, en que no fue acertado, y anticipé en cuanto a que ninguno de esos numerales que intentó fundar la Fiscalía, ninguno lo faculta para ello. Pero además, no hay datos de prueba mínimos para que la Fiscalía hubiese hecho esa situación. ¿Por qué? Sino todo lo contrario. Hay una escritura pública, un documento público con relación a que el inmueble al cual mandó hacer la noticia marginal está en favor de OPIFEX. Un documento público. Hay un informe también del registro público de la propiedad en donde dice con toda certeza quién es el propietario de ese inmueble. Y el propietario de ese inmueble, como ya les referí, es la empresa OPIFEX. Está el dato de investigación en la carpeta. No hay datos mínimos para haber realizado esa situación. Ahora, si la Fiscalía determinaba que con base a la supuesta querella se había revocado el poder con el cual se realizó esa compraventa, señoría, la matrícula que está en el registro público de la propiedad y del comercio respecto de Inmobiliaria Tortorella, Sociedad Anónima de Capital Variable, al día de hoy, todavía ayer se pidieron copias certificadas y esto abre la carpeta de investigación. El poder a través del cual se realizó esa compraventa sigue vigente, aparece registrado en la matrícula de la propia persona moral que ahora se dice querellada. Entonces, no existían datos mínimos para hacer la anotación marginal, sino todo lo contrario. Al día de hoy es evidente que la propiedad es de OPIFEX. Y si hay alguna situación, señor juez, respecto a derechos de propiedad, es una situación meramente civil que le informo. Al día de hoy se está llevando a cabo un procedimiento de índole civil para determinar los aspectos de la propiedad. ¿Sí? Se pretende en múltiples casos hacer los famosos juicios ejecutivos penales, cuando la realidad es que es un tema meramente civil, que dicho sea de paso no se tiene ninguna duda en que la existencia de la propiedad es en favor de OPIFEX. Ahora, para garantizar
una posible reparación de daño, el Código Nacional, su señoría, prevé una institución que es las providencias precautorias. Las providencias precautorias se encuentran fijadas en el artículo 138. ¿Y cuáles son esas? Son dos: la inmovilización de cuentas y el embargo precautorio. Estas dos providencias precautorias requieren un control judicial. Así lo determina la ley, de forma específica. En este caso, al hablar para evitar una posible, como lo señalan ahí en la anotación marginal, que se venda o se transmita, básicamente es proteger intereses supuestos de posible reparación de daño. Si el Código Nacional ya señala una fórmula para poder garantizar esa situación a través de una providencia precautoria, llámese embargo, pues es evidente, y que requiere control judicial, es evidente que una anotación marginal no la puede hacer de forma unilateral la Fiscalía. Ahora, otro aspecto importante, los artículos 251 y el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero que les señalé son todas las técnicas de investigación que no requieren ningún tipo de autorización judicial. La anotación marginal no viene ahí señalada. En el artículo 252 señala cuáles son las actuaciones de la Fiscalía que sí requieren control judicial. Y específicamente al inicio de ella señala que, con excepción a los actos de investigación previstos en el artículo 251, requieren autorización previa del juez todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. El derecho de propiedad es claramente afectado en este caso porque se genera una anotación marginal que le impide realizar actos de dominio, actos de administración, etcétera, respecto a un inmueble propiedad de Ocrifex. Entonces es evidente que se requería control judicial para ello. Y en forma general, pues el Código Nacional fue congruente en el estándar del control judicial en las investigaciones. Y además, el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala también de manera categórica que todos los actos de investigación que impliquen el 252, que impliquen afectación de derechos establecidos en la Constitución, requieren autorización previa del juez de control. Y todo el catálogo que señala ahí en el artículo 252 se señala de manera ejemplificativa, más no limitativa, ¿sí? No limita a que solamente sus actos requieran control judicial, sino solamente enuncia, de manera enunciativa, no limitativa. Ahora, su señoría, la norma civil tampoco le faculta la realización de esas anotaciones marginales. El Código Civil para el Estado de Nuevo León regula lo que son las inscripciones y las anotaciones marginales, de los cuales en ningún supuesto se le faculta a una autoridad administrativa, como lo es la Fiscalía, para realizar esa actividad. Y eso nos vamos un poco más a fondo en cuanto a disposiciones normativas específicas. La ley reglamentaria del registro público de la propiedad y del comercio para el Estado de Nuevo León indica en los artículos 21, 49, 50 y 54 lo que debe de entenderse por inscripciones y anotaciones en los términos en que pueden y en los términos en los que pueden ordenarse y cancelarse. Al hacer una interpretación hermenéutica de estos artículos, podemos concluir que si la ley reglamentaria, que en este caso es el registro público, no faculta a alguna autoridad judicial, alguna autoridad distinta a la judicial para hacerlo, pues es obvio que la Fiscalía tampoco lo puede realizar. Este tema del control judicial, que creemos que se brinca la Fiscalía, no es un tema nuevo. La Corte, como lo dije al inicio de mi exposición, funcionando en pleno, es decir, todos los ministros de la Corte, cuando resolvieron la acción de inconstitucionalidad 10 del 2014 y su acumulada 11 del 2014, determinaron que las actuaciones del Ministerio Público, como la que ahora se impugna, es inconstitucional. Y también hicieron en ese estudio de inconstitucionalidad, analizaron el artículo 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aunque el artículo 249 del Código de Procedimientos Penales señala que en caso del aseguramiento de bienes, dice el artículo, que en caso de que el producto, los instrumentos u objetos del delito hayan desaparecido
el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional el embargo precautorio. El análisis que se hizo en esa acción constitucionalidad fue la porción normativa del decretará, y determinaron que era inconstitucional que el Ministerio Público de forma unilateral decretara aseguramientos, decretara embargos precautorios. Por lo tanto, y ese control judicial que ahora se pide ya dio un lineamiento específico a la Corte. Quiero citarle muy breve lo que dijo la Corte en esa acción de inconstitucionalidad. Señala en el párrafo 220 de la resolución: la autorización o control judicial previo se erige por sí mismo en un derecho humano de rango constitucional. Partiendo de esa premisa, en la sentencia se señala que la restricción de los derechos de propiedad y de seguridad jurídica, que implica una medida como el embargo precautorio y el aseguramiento de bienes, ojo, debe someterse al escrutinio y decisión de un juez imparcial que objetivamente determine sobre la procedencia de la medida a la luz de las circunstancias y hechos del caso. Incluso, señoría, el ministro Arturo Saldívar, en un voto concurrente, dijo: en mi opinión, todos los actos del Ministerio Público en la investigación deben de ser controlables judicialmente. Entonces, estamos el día de hoy solicitando este control para dejar sin efectos esa anotación marginal indebida. Entonces, frente a todo lo anterior, creemos que lo que debe resolverse, o al menos en visión de lo que debemos entender por control judicial, es que se ordene de forma inmediata a la autoridad investigadora que ordene la cancelación del acto ilegal emitido y además usted, señor juez, conforme a las facultades que le otorga la Constitución, también lo haga cesar de forma inmediata. Es decir, no que se le ordene a la Fiscalía que funde y motive el motivo por el cual deba de haber realizado no la anotación marginal, porque es imposible que se pueda fundar y motivar la existencia de una anotación marginal cuando es evidentemente ilegal. Por lo tanto, la solicitud es precisa, que se ordena la cancelación. Y en ese sentido es el control judicial que se requiere respecto a la anotación marginal. Y si ustedes lo consideran propio, una vez que se resuelva esto, podamos entrar a diversos aspectos que ya mi homólogo podrá también hacerle ver. Muy bien. Fiscal. Sí, señoría. La Fiscalía difiere de los argumentos señalados por ambas defensas. Pues tomando en cuenta, señoría, ya se hizo mención de los antecedentes que obran dentro de la carpeta, es decir, cómo se originó la misma, antecediendo para esto una querella ya presentada y a la cual hizo alusión por parte de la defensa. Esta querella, señoría, se presenta en virtud de que esta inmobiliaria Tortorella señala que se realizó la venta indebida de este inmueble, siendo que para tal efecto se había revocado ese poder que se utilizó para la materialización de esta compra. Este poder, señoría, hasta el momento por parte de la Fiscalía estima que es válido, que reúne los requisitos de ley para darle la certeza a la actuación, en este caso, del notario que fue a notificar la revocación de este poder que se tomó en consideración por parte del imputado aquí presente, de ambos imputados que se encuentran aquí presentes. Este poder, señoría, fue en virtud de la solicitud de César Rolando Franco Espinosa, el cual cabe advertir, señoría, que esta revocación, esta actuación fuera de protocolo por parte del notario, fue realizada el 18 de mayo del año 2016. Fue notificada en las oficinas de esta empresa, de la cual es administrador único el señor Ramírez Pompa, y fue realizada en la calle Río Colorado, número 200, Interior 3, Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Esta diligencia fue entendida con una empleada en ese momento del señor Ramírez Pompa y Ramírez García, ambos investigados dentro de esta carpeta. Ella indicó al notario que era empleada del lugar y que ambas personas de momento no se encontraban, por lo que el notario no tuvo dificultad alguna para concretar esta notificación respecto a que en ese momento se le informaba que se le revocaba el poder conferido o la totalidad de los poderes conferidos de la escritura pública 19.474. Cabe advertir que esta escritura pública es la que utilizan, señoría, para efecto de realizar esta compraventa, es decir, empleando el poder del señor Ramírez García, representando a Inmobiliaria Tortorella,
vende o transmite, en este caso el 50% del inmueble al cual ya se soluciona al inicio de la presente audiencia, al señor Ramírez Pompa, representando a Inmobiliaria, en este caso OPIFEX o a la empresa OPIFEX. En este momento, señora, la Fiscalía realizó actos de investigación tendientes a recabar la escritura pública o los antecedentes de todos estos documentos al Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. De ahí que, con base en los antecedentes, es decir, recabando la escritura en cuanto a la formalización de la compra-venta de esta revocación del poder, e incluso, señoría, obra el antecedente respecto a una entrevista que le fue recabada a la empleada de nombre María del Consuelo Pérez. Ella nuevamente informa ante una entrevista recabada por el asesor jurídico de la parte creyente, esto en fecha 15 de febrero del presente año, que en efecto ella recibió esta notificación por parte del notario en virtud de la solicitud de parte del representante legal de Inmobiliaria Tortorella en atención a esta revocación de los poderes a los cuales se hizo mención. Ella informa que aproximadamente 2 horas después les hizo de conocimiento tanto a Ramírez García, Ramírez Pompa y a otra diversa persona que este poder había sido revocado por parte de esta Inmobiliaria Tortorella. Incluso esta entrevista, señoría, fue debidamente ratificada ante la Fiscalía el 6 de marzo del año 2019, en la cual en un medular, pues ella, esta misma testigo, advierte, corrobora de nueva cuenta, pues esta información respecto a que sí informó en su momento a los investigados respecto a que este poder ya no iba a tener validez alguna. No obstante a ello, señora, como si solución, sí se materializó o fue empleado de nueva cuenta este poder por parte de los investigados para concretar la operación de compra-venta. Esta operación, señoría, fue realizada el 26 de diciembre del año 2017, es decir, un año posterior a la notificación que se realizó respecto a que se había revocado ese poder. Ese poder, cabe advertir que traía la facultad de vender esta porción del 50% de ese inmueble. Sin embargo, como ya se hizo alusión, este poder previamente fue revocado, e incluso, señoría, sí está inscrito esta revocación de este poder, esta actuación, ante el Archivo General de Notarías, la cual fue realizada el 24 de marzo del año 2016. Señor juez, ¿usted se dio cuenta, sus abogados dispusieron más de 30 minutos? No, ellos no lo no, no, interrumpieron. Entonces, usted tiene sus derechos, se le están respetando para que... Lo entiendo. Por favor. Continúe, por favor. Señoría, de ahí que, tomando como base esto, señoría, y que, como se insiste por parte de la Fiscalía, que esta actuación, hasta el momento, al no ser declarada nula o falsa, es decir, la actuación de este notario que practicó esta notificación de hechos, tomando también en cuenta, con apoyo de lo anterior, las tesis que son con los registros 2015-523 y en el caso 2015-521. Tesis que en lo medular, señoría, hablan o señalan lo relativo a la actuación de la notificación notarial, y en lo medular se menciona dentro de estas tesis o criterios respecto a que esta clase de notificaciones se pueden realizar con las personas que se encuentren en este tipo de domicilios, en donde ya se cerciora previamente el notario respecto a esta relación que existe con esa persona que se encuentra en el domicilio y con la persona a buscar cuando ésta se encuentra ausente. No hay impedimento alguno para efecto de que esta práctica, esta notificación se lleve sin ningún problema. Esto previo al cercioramiento del notario, lo cual acontece dentro de esta actuación en virtud de que, como ya se señala, él establece que es empleada con la entrevista previa que le recaba, respecto a que ella en lo modular señala que es empleada y que las personas a notificar se encontraban fuera de la oficina en virtud de que estaban realizando labores en juzgados. De ahí, señoría, que con base en estas actos de investigación y también tomando como base esta escritura pública, señoría, que la que se menciona, que se transmite la propiedad de Tortorella a OPIFEX, se establece una modalidad de pago, señoría, de 5 millones de pesos. Se reporta un pago de un cheque de 500,000 pesos, lo cual la Fiscalía no tiene la certeza y tampoco lo señala
el representante legal de Inmobiliaria Tortorella que haya ingresado ese numerario como capital o aporte a esta empresa Tortorella que resulta ser la creyente. Con base en esos actos de investigación, señoría, y con esa información y para efectos de, en este caso, evitar la transmisión de este inmueble, contrario a lo que expone la defensa y advierte la Fiscalía el desconocimiento de la misma defensa respecto a la totalidad de la carpeta, en virtud de que sí existe un acuerdo que fue elevado o realizado en este caso por la Fiscalía el 6 de marzo del año 2019. En lo medular, señoría, se establece estos antecedentes a los cuales algo menciones de la voz, y esta determinación la funda y la motiva la Fiscalía no solo en los numerales a los cuales hizo alusión los defensores, sino también al 213 y 229 del Código Adjetivo de la materia. Y para tal efecto, señoría, le informo que la Fiscalía advierte que este tipo de actuaciones, si bien pudieran generar un acto de molestia, es decir, en este caso la anotación marginal, también lo es, señoría, que existen tesis emitidas por la Suprema Corte en relación a actuaciones de tribunales colegiados identificadas por los números de registro 2019-756 y 2018-558. Ambas hablan en lo medular respecto al aseguramiento de folios electrónicos que operan, que asigna el registro público, pero este aseguramiento por parte de esta autoridad, es decir, del Ministerio Público. En lo medular advierte que, como lo establece, que no son actos que priven en definitiva la propiedad sobre la cual se hace esta anotación. Señala que se trata de un acto de molestia más no uno privativo, y del cual señala claramente que no rige el derecho de una audiencia previa en el proceso penal, por lo que establece que si al emitirlo la institución del Ministerio Público, y cita el artículo 229 del Código Adjetivo de la materia, satisface el requisito de fundamentación legal por lo que atañe a la motivación, y justificando de esta forma la necesidad de salvaguardar instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes que existan huellas o pudieran tener relación con este, evitando de esta forma que se alteren, destruyan o desaparezcan, por lo que esto ya impera bajo la más estricta responsabilidad por parte de la Fiscalía. De ahí, señoría, que pues contrario a lo que expone la defensa, estima, en este caso el de la voz, como representante de la institución del Ministerio Público, que la actuación sí se encuentra debidamente fundada y motivada, y contrario a lo que ellos dicen que fue únicamente tomando en cuenta los hechos de la querella, señoría. Hay una serie de actos de investigación que se han realizado por parte de la Fiscalía y que hacen este conocimiento de parte de este hecho delictivo, en el cual se está investigando, en este caso, la probable participación de los investigados. No obstante a ello, señoría, claramente, bueno, la defensa establece que no hay un acuerdo y que lo único que obra dentro de la carpeta es el oficio. Bueno, señoría, así solución por parte de la Fiscalía que ese acuerdo, estima de la voz, que se encuentra debidamente fundado y motivado en virtud de la propia investigación que se ha realizado, es decir, los hechos que son materia de esta indagatoria. Y de ahí, señoría, que incluso al momento en que la Fiscalía realizó esta anotación marginal, se tuvo un conocimiento que un día antes de esta anotación, señoría, se realizó la subdivisión de este inmueble, es decir, que esto que trae como consecuencia, ya trae una consecuencia en la alteración en cuanto a este inmueble, es decir, ya va a haber dos escrituras, señoría, en relación al mismo, porque se inscribió esta subdivisión. De ahí que aún más, señoría, robustece esta intención de la Fiscalía de prevenir que se siga alterando, o en este caso, que se pueda dilapidar aún más este bien inmueble del cual se hizo alusión, señoría. La defensa establece, entre otras cosas, señoría, que este inmueble pues, fue realizada la compra de forma legal, señoría. Al momento de la investigación, en la etapa en la que nos encontramos, ya se cuenta, señoría, con esta denuncia, la cual Tortorella, la inmobiliaria, avisa a la Fiscalía que ellos en ningún momento autorizaron esta venta. Ya se hizo alusión, señoría, que como antecedente obra esta actuación por parte del notario para revocar el poder, y advierte un apoderado de Tortorella vendió a Upifexi. Ese apoderado era el señor Raimundo Ramírez García, padre
del señor Raimundo Ramírez Pompa. Esta situación, señoría, y el hecho de que hasta el momento no se tiene la certeza qué pasó con el numerario, qué ha pasado con los pagos que se establecieron en esta operación, si no han sido reportados al capital de esta empresa inmobiliaria Tortorella, pues hace presumir, señoría, esta participación incluso de un tanto simulada. De ahí que estos aspectos, señoría, son abordados por la Fiscalía como antecedentes para en su momento ordenar al Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León la anotación marginal. Esto únicamente, señoría, como usted sabe, es un acto transitorio, es preventivo, no es definitivo, y esto es con la finalidad de salvaguardar o incluso proteger derecho de terceros por afectaciones que se pudieran dar al mismo. Uno de los abogados establece que no existe un dispositivo legal en el Código Adjetivo de la materia que faculte a la Fiscalía de practicar este tipo de actuaciones, señoría, pues el artículo 229 del Código Nacional faculta a la Fiscalía esta manera de poder privilegiar el hecho de asegurar instrumentos, objetos del delito. En este caso, este inmueble, señoría, es un objeto del delito en donde se ha realizado una afectación, y esto, como ya es solución, precede de la denuncia presentada por la inmobiliaria Tortorella. Y esto es con la finalidad, señoría, de que siga alterándose, o en este caso se desaparezca los antecedentes de este inmueble, y como ya es solución, se robustece aún más con la subdivisión que fue practicada en este mismo inmueble. Señala la defensa que este acto de investigación no fue solicitado por ninguna de las partes, señoría. Las actuaciones de la Fiscalía no necesariamente tienen que ser a solicitud de las partes, señoría. Esto es atendiendo la objetividad por la que parte la Fiscalía y el principio de la facultad de investigación con la que cuenta conferida el artículo 21 constitucional. De ahí que esta determinación que en su momento se empleó por parte de la Fiscalía obedece evidentemente a estos actos de investigación a los cuales ya se ha hecho alusión. Y respecto a los argumentos que se violan distintos principios, o en este caso la seguridad, certeza jurídica, sería ya, como es disolución del criterio de la Corte, establece que no hay vulneración alguna con la actuación de la Fiscalía en cuanto a estas anotaciones, siempre y cuando esté debidamente fundada y motivada conforme al numeral 229 al cual se hizo mención. Sí, también, señoría, sin pasar por alto el argumento de la defensa respecto a que este tipo de acciones son inconstitucionales y menciona o hacen relación al embargo precautorio de bienes, señoría, son figuras distintas, señoría, y así solución que la finalidad de esta anotación marginal, sí solución, cuál es el motivo por el cual se empleó, y el embargo, sabemos que este tipo de embargo de bienes derivan de una solicitud de providencia precautoria, la cual está debidamente establecida, que es bajo un control judicial. Sin embargo, bajo las tesis que se hicieron alusión hace unos momentos, pues se difiere de la finalidad de esta anotación o el aseguramiento ministerial de los folios electrónicos que se encuentran en el Instituto Registral y Catastral del Estado. De ahí que al distintos objetivos o distintas finalidades, pues no se comparte el criterio por parte de la defensa respecto a que señalan que son actos inconstitucionales. De ahí que, sin mayor preámbulo, señoría, la Fiscalía solicita a este tribunal desestime los argumentos planteados por la defensa, en virtud de que estima la Fiscalía que es la actuación que se ha tenido hasta el momento se encuentra debidamente señalada en la Constitución, en nuestro Código Adjetivo, y de ninguna manera hemos vulnerado derechos o principios fundamentales en perjuicio del investigador. Muy bien. A pesar de que la Fiscalía ya dio contestación al planteamiento que hace la defensa, se encuentra presente aquí la parte ofendida.
Sí, sí. ¿Van a hacer alguna otra mención? Voy a hacer algunas argumentaciones. ¿Me permite, secretario? Quisiera puntualizar algunas cosas, señoría. Respecto a la querella presentada por la parte ofendida, tenemos que en fecha 18 de abril del año próximo pasado fue cuando se constituyeron ante las oficinas de las oficinas generales del registro público, y fue cuando se percataron de que la propiedad que pertenece a ellos ya aparecía a nombre de OPIFEX. No obstante de ello, fueron a cerciorarse, puesto que pensaron que había algún error en cuanto a la captura de la base de datos, y se encontraron con que no, que efectivamente estaban a nombre de OPIFEX. Platicamos con el representante legal, no quiero hablar de la responsabilidad del investigado, sino los argumentos que tuvo el Ministerio Público y la motivación que tuvo para emitir ese registro ante el registro público. Entonces, al platicar con las personas, con el representante legal de OPIFEX, de Tortorella, nos informa que ese poder que él había emitido a la empresa OPIFEX ya había sido revocado mediante una diligencia actuarial. Nos constituimos con la secretaria particular del hoy investigado, el cual nosotros tenemos conocimiento que tiene 30 años dedicándose a los bienes y raíces y tiene más de 50 denuncias en la base de datos de la Fiscalía General. Eso representa para nosotros un peligro. ¿Por qué? Porque puede vender inmediatamente una propiedad que no es de él, como lo ha hecho en otras propiedades. Esto se lo comunicamos verbalmente a la gente del Ministerio Público para que tomara las medidas pertinentes. Nosotros, al abordar a la secretaria, la que recibió la notificación de la diligencia actuarial, yo como asesor jurídico, yo la entrevisté directamente y me manifestó que efectivamente ella en las oficinas comerciales de bienes y raíces del hoy investigado había recibido esa notificación del notario, esa diligencia notarial, donde le estaban revocando el mandato al hoy investigado. Esa misma diligencia se le puso en conocimiento al hoy investigado y muy claramente, según la entrevista que rindió ante mí, le hizo saber que ya estaba revocado ese mandato, y no obstante ello, hizo una operación con su papá para que el papá le vendiera con ese mismo mandato revocado, que le vendiera esa propiedad a favor de él mismo, siendo que ya estaba revocado. Esa es el meollo de este problema. El Ministerio Público tuvo como datos de prueba estos mismos y la prioridad y la necesidad de emitir esa anotación marginal. ¿Por qué? Por los antecedentes que se tienen del investigado. Esa es la realidad, su señoría. Es por eso que tuvo la necesidad de hacerlo cuanto antes. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de la víctima. Es todo mi argumento. Muy bien. Es muy importante para mí, pues, hacer la siguiente manifestación y hacer algo muy grave de su conocimiento. Escuchamos al Ministerio Público mencionar que la revocación fue hecha en fecha 18 de mayo del año 2016. Y le voy a pedir respetuosamente que tome nota. 18 de mayo del año 2016. Lo dijo el Ministerio Público, es obra en la carpeta de investigación, y él mismo menciona que en el Archivo General de Notarías, que dicho sea de paso no tiene ninguna validez como procedimiento para la revocación del poder, de su misma voz se establece que el 24 de marzo del 2016 se revocaron los poderes. No sé de qué manera poderle a usted, pues, argumentar el fraude procesal, la colusión en la Fiscalía, la parcialidad, el antecedente que muestra esto pues les diga, válgame la redundancia, de la actitud criminal. ¿Cómo es posible que el 24 de marzo del 2016, lo cual él mencionó, o sea, son datos que ellos aportaron, el director del Archivo General de Notarías haya dado fe de un acto que se realizó en mayo? O sea, él previó a futuro
como mago, o sea, la verdad no encuentro las palabras para explicarle. O sea, vio al futuro, un acto que iba a suceder en un futuro, ¿verdad? O sea, en marzo, 24 de marzo, no es un error de dedo, está escrito literal y textualmente y claro, y ellos lo están aportando y tenemos copias certificadas. 24 de marzo del 2016, él lo mencionó, se revocan los poderes. A esos poderes mencionan el del acta 19.474. Esa diligencia, ellos mismos ponen, César Franco, que está aquí presente, puso sus huellas digitales, lo firmó, María Consuelo Montelongo lo firmó, puso sus huellas digitales en el notario, ellos mismos la aportaron, tenemos copias certificadas, fue realizado en fecha 18 de mayo del 2016. Que por favor alguien me explique cómo es posible que el director del Archivo General de Notarías, que dicho sea de paso, no es el procedimiento para la revocación de un poder, tenía conocimientos de un acto en el futuro. Eso, su señoría, demuestra el fraudulento proceder criminal, porque tenemos otras 2 carpetas similares donde ellos están plenamente acreditados como con situaciones como esta, nos están cometiendo un fraude millonario a la empresa. Nosotros tenemos 30 años como empresa constituida. Entonces, Raimundo, en lo que le comentaba al inicio del licenciado Manuel, aquí estamos, el primer punto que estamos planteando es precisamente la anotación marginal. El fondo del asunto no lo estamos abordando, nomás para que le estoy dando el derecho de expresarse a ambos, pero para... Bueno, nomás como para terminar mi comentario, si ellos en lo único que basan su criterio para determinar un fraude es en la revocación, y es a lo que me estoy refiriendo. O sea, que es notoriamente imposible y fraudulento. Muy bien. Señor, ¿me permite? Señor. Aluciendo a lo que dice el investigado y hablando de la señora María del Consuelo Pérez, su secretaria, quien recibió la diligencia notarial de la revocación. Creo que hay que centrar la audiencia. Permítame, ustedes fueron demasiado generosos en expresarse y este juez está dando oportunidad para que ambas partes sean escuchadas. Ya que el investigado se duele de que se han violentado sus derechos, la señora María del Consuelo, al momento de recibir la diligencia notarial que le notificó al propio investigado la revocación del mandato extendido, su proceder fue el siguiente, fue y la amenazó para decirle que no compareciera ante la autoridad investigadora. Y aquí tengo la denuncia penal por el delito de amenazas. Y también fue a denunciar al apoderado de Tortorella por el mismo amenazándolo que no compareciera ante la autoridad investigadora. Esto es más para equilibrar un poco que no vaya a tratar de aparentar algo que no es, su señoría. Tengo las denuncias penales por el delito de amenazas por parte del investigado. Bien, les aclaro, para este juez ha quedado perfectamente clara la posición de ambas partes. Los motivos que da, en este caso, el señor Raimundo, a través de sus abogados, y ustedes, para que yo pueda, en este caso, atender en uno de los planteamientos, porque el primero de los abogados también hizo otro que le dije que tendría que buscar primero el motivo de la audiencia. En tal atención, fijado el debate, voy a tener que proceder a resolver, voy a hacer un breve receso para poner en orden las ideas y damos continuidad. Hacemos el receso.